Doctor Óscar Juan Rodríguez Kennedy está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 60 años de edad, nacido el 23 de junio de 1958. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Asunción con la tesis doctoral La Policía Judicial, Organización, Implementación e Importancia en nuestro Derecho Penal Positivo con la calificación distinguido. Ejerció la profesión por 25 años, fue juez de primera instancia, miembro del Tribunal de Apelación, miembro del Tribunal Multifuero actualmente. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en la Escuela Judicial. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Óscar Rodríguez Kennedy. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor. Gracias a mi familia, mi esposa y mis hijos. Gracias a los invitados especiales. Gracias, Su Eminencia Reverendísima, Monseñor Mario Melania Medina, mi confesor. Gracias a los miembros de la prensa. Mis saludos a los compañeros de la Circunscripción Judicial del Presidente Hayes, Chaco Paraguayo, quienes están en la trinchera de la justicia. Mi abrazo para ellos. A los compañeros, colegas, magistrados, en general. Principio mi exposición sobre el primer eje temático en cuanto al rol de la justicia en un Estado social y de derecho. Sin lugar a dudas, el rol del Poder Judicial en el sistema tripartito de poderes, independientemente del principio de igualdad objetiva, cumple una función fundamental, consistente en establecer barreras formales y materiales al ejercicio del poder público, ya que los justiciables ejecutan el derecho humano fundamental de acceso a la justicia para efectivizar la primacía del imperio de la ley mediante los mecanismos establecidos para el funcionamiento del Poder Judicial y, en consecuencia, alcanzar la tan necesaria, anhelada y ansiada seguridad jurídica. Tal como lo describe el maestro Luigi Ferrajoli, uno de los más grandes garantistas de nuestro siglo, con su connotada capacidad, ha sostenido que el progreso del Estado de Derecho es entonces simultáneo y paralelo al desarrollo del papel de la jurisdicción. Por lo tanto, este desarrollo es un fenómeno común en todas las democracias, ya que está relacionado con la expansión del papel del derecho como técnica de regulación de los poderes públicos, que se produjo con el crecimiento de la complejidad de los sistemas políticos y por consiguiente del paradigma del Estado social y de derecho. De hecho, se puede afirmar que a toda expansión del principio de legalidad, a todo paso dado a la tarea de limitación y sujeción al derecho del poder, en este caso a la arbitrariedad o al autoritarismo, a todo paso dado, repito, en la tarea de limitación y sujeción del derecho del poder, inevitablemente, señores, ha correspondido un aumento de los espacios jurisdiccionales. La jurisdicción interviene en presencia de violaciones del derecho y, por lo tanto, entre más se expande con la imposición de obligaciones y prohibiciones a los poderes públicos, más se extiende el área de las posibles violaciones del derecho mismo. Violaciones que en las democracias avanzadas ya no son solo los que cometen los ciudadanos comunes, sino que también y cada vez más las que realizan los poderes públicos y sus representantes. Es así que la vigencia del Estado de Derecho en la organización política y jurídica de una nación, como en otras, tiene una correlación total, absoluta y directa
proporcional con la salud del sistema de justicia, la que se verá superlativamente dignificada o, a lo contrario, afectada según el nivel de moralidad y humanidad de los hombres y mujeres que ejercemos la jurisdicción en nombre del Estado paraguayo. Con respecto al segundo punto, señor presidente, mi percepción acerca del sistema de administración de justicia. Sostengo y digo que iniciar este tópico nos obliga a asumir ser parte de la administración de justicia por el cargo que el Estado nos ha conferido hace 3 años. Es por ello que con conocimiento de causa podemos esgrimir que la administración de justicia requiere profundos cambios estructurales que van desde reformas administrativas para descomprimir el sistema hasta reformas legislativas en las distintas ramas especializadas. A modo ejemplificativo, en la actualidad seguimos contando con un Código de Procedimientos Civiles redactado con mucho tino jurídico, pero desfasado en el tiempo, ya que su promulgación data del año 1985. Y en esa tesitura no podemos negar que las sociedades evolucionan a pasos agigantados, de las cuales nuestro derecho se debe compadecer a fin de entregar respuestas satisfactorias a los usuarios del sistema de justicia, quienes se adaptan al tiempo que les toca vivir. En otras oportunidades ya hemos propugnado la ampliación de la competencia de los juzgados de paz, hoy realidad, en ciernes, como mecanismo paliativo para la descompresión del sistema y la disminución de la mora judicial, de la lacerante mora judicial del cual todo el mundo habla, y al acceso de la justicia, especialmente de los más vulnerables, de los más necesitados. Consecuentemente, a lo precedentemente planteado, la armonización de las funciones del sistema de justicia devengará en beneficios de los justiciables y combatirá el descrédito existente hacia el Poder Judicial. Y con ello llegará el día en que la ciudadanía confiará en la justicia de los hombres buenos. Así como decía el maestro Sócrates, haced a los hombres más sabios y lo haréis más buenos. En cuanto al tercer punto, el artículo 249 nos habla de la Constitución Nacional, nos habla de la autarquía presupuestaria. Y para abordar este tema pido permiso al maestro Luis Fernando Sosa Centurión. El Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria. En el presupuesto general de la Nación se le asignará una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central. El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso y la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones. Primero, para lograr la verdadera independencia de la Corte Suprema de Justicia, es necesario el manejo y la administración total del porcentaje establecido por la Constitución Nacional para poder, de esa manera, sufragar los ingentes gastos que implica desde el punto de vista estructural, administrativo y recursos humanos de la Administración de Justicia. Porque no se puede negar que la Corte Suprema de Justicia es la que realiza y cumple esos gastos. En ese sentido, el 3% como mínimo del presupuesto de la Administración Central, fuente 10 o también llamado recursos originarios, y lo recaudado por la Corte Suprema de Justicia en concepto de tasas judiciales, fuente 30 recursos propios, tasas judiciales, en su totalidad deben ser administrados exclusiva y excluyentemente por la máxima instancia judicial para lograr sus objetivos institucionales, es decir, conseguir la independencia económica. Es necesaria la implantación de un sistema por el cual, sin perjuicio de la ejecución del presupuesto general de Estado por el Ejecutivo, la ejecución del presupuesto en sí, asignado al Poder Judicial
y eso lo sabrá muy bien el profesor Raúl Sapena Brugada, esté a cargo de la Corte Suprema de Justicia. A hoy, solo el 1,81% del presupuesto general de gasto de la Nación, ejercicio fiscal 2018, fue destinado a la Corte Suprema de Justicia. En tanto en cuanto que de esa proporción, el 0,50 son recursos propios o institucionales. Es necesario que la Corte Suprema de Justicia proyecte sus gastos atendiendo y respetando la ley de responsabilidad fiscal, específicamente lo establecido en el artículo 7º, numeral 3º de la Ley 5098/2013 de responsabilidad fiscal, solicitando aumentos salariales para sus funcionarios. Es imperioso, es necesario que los funcionarios del Poder Judicial ganen mejor. Cuanto más el funcionario perciba un digno salario, más apegado estará a su cargo, hasta el tope establecido, con el objetivo que el Poder Legislativo apruebe sin recortes los solicitados por la máxima instancia judicial. Asimismo, es necesario revertir los gastos realizados por la Corte Suprema de Justicia, que significan el 80% en salarios, 80% en salarios y 20% en inversión en infraestructura. Las inversiones en infraestructura son la base del crecimiento sostenido y sostenible del Poder Judicial. Con esto se llega al justiciable y se le allana el camino a la justicia. Del mismo modo, se debe invertir más en la capacitación de los magistrados y de los señores funcionarios para la atención adecuada, respetuosa, digna de los usuarios de la Administración de Justicia para lograr la anhelada excelsitud. El artículo 7º, numeral 3º de la ley invocada ut supra nos dice: no se podrán incrementar aumentos de salarios excepto cuando se modifique que el salario vital mínimo y la movilidad del mismo. Se entiende por salario móvil aquel que se define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador de su jornada legal de trabajo para subvenir y sustentar sus gastos de víveres, educación y salud. Disculpe, doctor. Sí, podemos ir redondeando al final, por favor. ¿Cómo no? El punto quinto. El principal problema en cuestión de la ejecución presupuestaria por parte de la Corte Suprema de Justicia son las transferencias del dinero destinados para el efecto, conforme al plan financiero elaborado por la institución, pagos mensuales previstos por el presupuesto, ejecutados por el Ministerio de Hacienda y autorizados por la Administración Central con recortes. Para una efectiva, real y exclusiva ejecución del presupuesto destinado al Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, los montos destinados al efecto deben ser transferidos en su totalidad, conforme al plan financiero elaborado, consolidado y remitido por la Corte Suprema de Justicia. Y concluyo, señor presidente, lo que podría ser una solución a este grave problema y lograr la autarquía presupuestaria de algún modo, sería que el Ministerio de Hacienda se encargue de los gastos rígidos, salarios de la Corte Suprema de Justicia, a través de la fuente 10 o recursos del Tesoro, y que la institución se encargue de sus gastos de inversión con fuente 30, recursos propios, tasa judicial, conforme a sus necesidades y plan financiero para el pago de sus proveedores y contratistas. He concluido, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, quiero destacar la presencia del concejal y presidente de la Junta Municipal, Óscar Necho Rodríguez. Gracias por la presencia. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Si puede prender su micrófono, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Usted tiene publicaciones sobre el Instituto de la Culpabilidad. ¿Qué nos puede decir sobre los ilícitos tributarios del artículo 17 del Código Penal respecto al dolo y la culpa? Gracias, señor profesor. Yo considero que el artículo 17 del Código Penal debe conllevar un segundo inciso.
a los efectos de establecer un principio cardinal que hoy la teoría penal ha consagrado a través de la imputación objetiva por el resultado a la gente. Tengo entendido, señor profesor, que esa ha sido una tesis sustentada por el profesor doctor Gonzalo Sosa Nicoli, la cual comparto, habida cuenta que… La segunda pregunta, gracias, muy amable. Certeza constitucional, ¿qué usted opina? Es un instituto discutido en la doctrina. Nosotros ya lo hemos instituido en la resolución del año 2003 en adelante, y la Constitución es absolutamente clara, señor profesor. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. ¿No le parece que, sobre todo hay una teoría en doctrina, que la certeza constitucional de cierta manera le da al Poder Judicial una suerte de, hasta si se quiere, derogar disposiciones vigentes por vía de la interpretación jurisdiccional? Cuando que para hacer la interpretación de la Corte debería considerar la participación de las partes. Totalmente. ¿Qué usted opina? De acuerdo con usted en cuanto a la participación de las partes, pero hay una cuestión propia y fundamental. La Corte Suprema de Justicia, bajo ningún concepto, puede apartarse de los preceptos constitucionales y mucho menos derogar una ley, porque esa no es su facultad, señor profesor. Pero en la realidad deja sin efecto aplicaciones de carácter normativas. Siguiente pregunta. La prejudicialidad administrativa en materia de ilícitos tributarios. Es un problema, profesor, que hemos tenido muy en boga a partir de los últimos 5 años. Hay una sentencia emblemática en el caso PASEC, en donde se ha establecido la prejudicialidad de la cuestión administrativa por el 327 del Código Procesal Penal, posponiendo el progreso de la acción penal a resultas del sumario administrativo, señor profesor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. ¿Cree usted que el aumento en los salarios del funcionario del Poder Judicial va a mejorar la mora? ¿No habría mora si ganan más? De hecho, que sería, distinguida doña María Angélica Calvo, apreciada y compañera magistrada, de hecho que sería muy aventurado decir de que se eliminaría la mora. Yo sostengo firmemente que en la medida en que los funcionarios, actuarios, dactilógrafos, oficiales de secretaría ganen mejor, para que el pueblo nos entienda, porque el pueblo tiene una concepción de que en la magistratura todos nos enriquecemos y que ganamos una fortuna, y no es así. Un actuario judicial percibe con bonificación, descuentos por jubilación, 14%, apenas 5,5 millones de guaraníes. Y con esa suma le resulta hartamente difícil mantener a veces a su familia. Un oficial de secretaría gana 2.100.000. Entonces es una, como usted bien lo dice, casi nada. Entonces, yo vengo ante este estrado y ante este selecto auditorio a sostener y a sustentar de que en la medida que dignifiquemos al funcionario judicial, estaremos motivándolo para que primero cuide su cargo, segundo, para que no sea coimero, y tercero, para que ponga mayor diligencia. Con eso vamos a estar dándole lo que es suyo, como decía Ulpiano,
Lo mismo digo, hay funcionarios en el Poder Judicial que cobran horas extras y hay otros funcionarios jurisdiccionales que no cobran. Hay juicios orales, distinguidísima magistrada, que se inician a las 8 de la mañana y continúan hasta las 5 de la tarde. Y los funcionarios se retiran a la 1:15. Ese tiempo que dio a su patria y a la justicia y al servicio del justiciable, nadie le reconoce a los jueces de sentencia. Entonces, si equiparásemos y estableciésemos tablas, digamos, dignas, creo de que habrá menos mora. Amén de que infraestructuralmente la Corte Suprema de Justicia sí maneja sus recursos propios y tuviésemos las suficientes, hoy tan intrincadas máquinas, por así decirlo, ganaríamos tiempo. A mí me toca, por la gracia de Dios y la Virgen Santísima, ejercer la presidencia de la circunscripción judicial del glorioso Chaco paraguayo, de la circunscripción del presidente Rutherford Biddeford Hayes, cuyo laudo nos permitió decir que el Chaco, gran parte del Chaco es nuestro. Y ahí estamos viendo en carne propia las necesidades. Un juzgado de paz distante de la capital central, Villa Hayes, 572 kilómetros. Juzgado de paz de Rojas Silva. Cada fin de mes esa jueza debe venir a traer sus resoluciones para cargarse al sistema Judisoft. Y se le paga 7 millones de guaraníes. Yo creo que una mejor remuneración redundará en beneficio de que ese funcionario sea menos coimero, si lo es, y tenga apego a su cargo. Jacate utala y cargore. Doya pomo ay wirore la plata saire. Esa es mi respuesta. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. Doctor, me llamó la atención la forma en que usted inició su exposición. Usted habló de Estado social y de derecho y puso énfasis en la letra I. Así que quiero saber por qué. No es una simple yuxtaposición para usted. Me gustaría conocer los fundamentos de esa separación. Jorge Guillermo Federico Hegel. Por favor, doctor, si puede ser concreto con la respuesta, por favor. Como no, señor presidente. En su dialéctica, tesis, antítesis y síntesis, ha establecido de que no existe el Estado social de derecho. Lo que sí existe un Estado social y de derecho. Perdón, presidente. ¿Por qué esa diferencia? Perdón. ¿Por qué esa diferencia? El maestro Hegel y sus seguidores dicen... Yo no le cuestiono al maestro Hegel. Yo lo sigo y lo respeto y lo admiro. Y el profesor Óscar Pacielo Candia me ha señalado en una oportunidad que esa expresión Estado social de derecho le falta y de derecho. Porque el Estado social se yergue con la regla menos Estado y más sociedad. Menos Estado y más sociedad. Y cuando se dice y de derecho, hablamos de un Estado de derecho, en donde gobernantes y gobernados se sometan al imperio de la ley. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Cuando se habla de la mora judicial, por lo general se refiere la gente a la mora de los tribunales inferiores y otros órganos.
cosa que es de todo conocida e influye incluso la cantidad de expedientes, la complejidad, la burocracia, etc. Pero la mora de la Corte, que es la más peligrosa, tiene unas características que alguien debería estudiar y buscar una solución. Porque cualquier ministro puede poner en el cajón un expediente durante todo el tiempo de su mandato y no hay ninguna medida en contra de él. ¿No le parece que se mataría a dos pájaros de un tiro? Porque también es necesaria la transparencia, que se exigiera que las resoluciones de la sala se hicieran en reuniones, oralmente, en debate y con la posibilidad de que sea, en forma pública. Distinguido señor profesor, le agradezco. Hay una obra de la profesora doctora Josefina Zapena que se llama Sentencias Arbitrarias de la Corte Suprema de Justicia. Ahí se contienen varios votos suyos. Yo creo que por eso hablé de nuestro vetusto código, pero noble Código Procesal Civil. Por ejemplo, establece el recurso de queja por retardo de justicia, que los profesionales no usamos, profesor, para no malquistarnos con los ministros de la Corte. No urjas o no interpongas recurso de queja porque se van a enojar y te van a patear en contra. El Código... Ya, claro. Ya, pero en una oportunidad, si mal no recuerdo, usted y el extinto maestro Carlos Fernández Gadea me ha dicho: no hay un solo ministro de la Corte que aguante 7 urgimientos. 7 urgimientos. Segundo, en el Código Procesal Penal, los expedientes que llegan a la Corte vía casación o de revisión, se establece claramente que si el magistrado cumplió el plazo y no se expide, debe ser sustituido por otro ministro. Ahora, en cuanto a la oralidad del procedimiento, es un sueño que todos los colegas litigantes, porque hay diferencias entre pasilleros y litigantes. El pasillero pesca sacarle el trabajo al litigante. Entonces, es un sueño también, por nuestra parte, de que así como en el sistema o proceso laboral, gran parte de su tramitación sea oral, como usted lo dice. Eso va a transparentar y de eso nadie va a poder salvarse. Hay que trabajar sobre un nuevo código procesal que contemple esa cuestión, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor Rodríguez Kennedy. ¿Cuál va a ser su estrategia para garantizar la independencia del Poder Judicial? Señor presidente, el que dice yo soy independiente totalmente miente. Y yo no vine a mentir aquí. Primero digo que si llego al cargo permaneceré 5 años y luego hasta luego muy ahí. Si el Senado no me confirma, me voy a mi casa. Pero lo haría como una vez me dijo el profesor Zapena Brugada y me repitió el profesor Sosa Centurión. Me dijeron hace unos años, recuerde que el poder emborracha, pero cuidado con la resaca. Yo creo que tendríamos que, señor presidente, tener una convención nacional constituyente para resolver este problema. Y crear una sala de casación, en lo penal fundamentalmente. Muchas gracias, doctor. Saludamos al representante de la Cámara de Senadores, el senador nacional Juan Bartolomé Ancho Ramírez. Gracias por su presencia. Tenemos, doctor Oscar Rodríguez Kennedy,
publicaciones que hacen referencia a su persona. ...13 de enero de 2015... Rodríguez afirma que nunca quiso engañar a jueces ni fiscales. Uno de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, Óscar Rodríguez Kennedy, asegura que la Universidad Sudamericana, donde ocupa el cargo de vicerrector, se encuentra habilitada para dar cursos de posgrado y maestrías en ciencias penales. Sostuvo que nunca intentó engañar a fiscales y jueces que asistían a ese curso, ya que siempre fui sincero con ellos y les expliqué que la maestría aún no estaba habilitada. Unas 70 personas, entre camaristas, jueces, fiscales y abogados, asistían a un curso de maestría en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana, hasta que varios de ellos hicieron una denuncia a última hora, alegando que nadie les había dicho que el posgrado no estaba habilitado. El curso se desarrollaba a través de un convenio firmado entre la Alta Casa de Estudios y la Asociación de Jueces del Paraguay, que descontaba directamente el costo del curso a sus asociados. Esa es la crónica de la publicación, doctor. Si bien es cierto, usted tiene por contestado, si le gustaría referirse a la ciudadanía. Cómo no, con mucho gusto. Ya lo he hecho en el 2015 sobre este mismo tema, pero con mucho gusto. La resolución número 36 del 30 de marzo del 2015 ha levantado la intervención de la Universidad Sudamericana y ha aprobado su malla curricular y el proyecto operativo académico de la maestría en ciencias penales. Y como dicen los señores de las Fuerzas Armadas, otra voz, no fui nunca vicerrector, solamente apenas decano hasta hoy de la Universidad Sudamericana, cuyo rector es el profesor doctor Euclides Acevedo Candia. Muchas gracias, doctor. La siguiente publicación habla del 25 de agosto de 2008. Un bochornoso espectáculo protagonizaron los abogados Jorge Garcete y Óscar Rodríguez Kennedy, entre paréntesis querellantes, quienes estuvieron a punto de ir a los puños. Todo comenzó cuando Garcete se levantó y fue hasta los jueces para reclamar la impertinencia de la pregunta de Rodríguez Kennedy. Al retornar a su lugar, el querellante lo reclamó a su colega y a partir de allí desataron un duelo verbal. Pese a que el juez Manuel Aguirre llamó la atención a los dos abogados, la discusión no terminó hasta que Garcete fue al lugar de Rodríguez Kennedy y le empujó. La intervención de otro profesional evitó que el caso pasara a mayores. Ambos fueron citados por el tribunal, donde Rodríguez Kennedy dijo que Garcete era prepotente porque creía que aún era ministro del Interior. Habla de eso la crónica. Por favor, si puede referirse a la ciudadanía. Me causa una enorme satisfacción en el alma recordar esos sucesos y su pregunta, señor presidente. Aquí está presente el señor vicedecano de la Facultad de Derecho, el profesor Osvaldo González. Yo ejercía el cargo de director de la Dirección de Asistencia Legal a Personas de Escasos Recursos, o sea que un hizo huetereía penguaná, que no tenían para pagar un abogado. Entonces, me cupo representar en calidad de querellante a 28 víctimas que se han quedado sin familia. Y ese incidente surgió a raíz que cuando el tribunal advirtió por el artículo 400 la posibilidad de modificar la calificación de los hechos y dar a la defensa la posibilidad de ejercer materialmente su defensa, yo tomé la palabra y en calidad de querellante adhesivo amplié la querella, por lo tanto pedí que se modifique la calificación porque consideré que la conducta del defendido de entonces, de mi gran amigo con quien me he reconciliado en un gran abrazo en el pasillo, un día 24 de diciembre, vísperas de Navidad, como cristiano, por eso montó en cólera. Yo amplié porque sea tentativa de homicidio doloso. Y él estaba siendo investigado por negligencia. Desde luego que la expectativa de pena cambiaba sustancialmente con esa modificación. Así lo hizo el tribunal de sentencia. Y la señora presidenta de entonces,
la abogada Dodi Báez amonestó a mi colega apreciado, doctor Jorge Raúl Garcete, y con eso respondo que esa crónica no se ajusta tanto a la verdad. Yo no fui amonestado, el que fue amonestado fue el doctor Garcete porque públicamente me dio un empellón. Lógicamente que a veces traiciona la sangre y yo no pude quedarme de brazos cruzados leyendo diario. También le dije, pero yo le invité a salir afuera y así ocurrió. Pero sinceramente fue con tanto amor, con tanto cariño, y juro por Dios y la Virgen Santísima, asumí la defensa, señor presidente, de esas 27 familias, de esos 27 víctimas que todos los días lloraban sobre mi hombro. Póngase en mis zapatos, señor presidente. Y me sensibilizó mucho esa causa. Dios me ha dado siempre lugares difíciles. Por eso le doy gracias. Muchas gracias. Por favor, si podemos poner orden en la sala. La siguiente publicación que hace referencia a su persona. 20 de febrero de 2015. Admitió que tenía foto de Lino Oviedo en su despacho cuando era juez. Rodríguez Kennedy justificó ataque a la prensa y alegó su anticomunismo. El ex juez Oscar Rodríguez Kennedy, aspirante al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, justificó el escrito que publicó en el diario Patria con argumentos contra la prensa local libre y dijo que lo hizo por ser un anticomunista de alma. El postulante a la máxima instancia judicial dijo que ponderaba el contenido de su nota al firmar, entre comillas, me sorprende que ya escribía así, Dios mío. Sinceramente, señor presidente, he escrito ese artículo y muchos otros más atacando al comunismo en su concepción ideológica, filosófica, axiológica y sistemológica, porque soy un anticomunista de alma, dijo ayer Oscar Rodríguez Kennedy durante la audiencia pública desarrollada en la sala bicameral del Congreso. Para los mequetrefes apostados en ABC y demás camaradas independientes, las palabras tales como democracia, gobierno republicano, libertad, respeto, justicia social, Estado de Derecho, paz, progreso, bienestar y prosperidad suenan vacías como sus mentes. No están incluidas en su diccionario importado de Moscú vía La Habana, dice el escrito firmado por Rodríguez Kennedy, publicado en la página 2 del entonces diario Patria. De acuerdo a otros antecedentes, Rodríguez Kennedy se puso una boina y chaqueta verde para declararse chavista en un mitin de su movimiento en honor al entonces presidente venezolano Hugo Chávez en 2006 durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos. Esa es la crónica del diario, doctor, si puede referirse, por favor, a la ciudadanía. Gracias, señor presidente. Ya lo contesté en el 2015 y lamentablemente no hay que recordar a los que ya no están. Todos los protagonistas ahí nombrados ya no están. Están en otro plano. Hace poco nos dejó don Aldo Sucolillo Moscarda, cuya hija ha sido mi alumna en la Facultad de Derecho, brillante alumna. Paz en su tumba. El general Oviedo ya no está. Paz en su tumba. Paz en su tumba. No quisiera hablar de los que ya no están. De los que están, señor presidente, le pido 1000 perdones. Muy bien, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Oscar Juan Rodríguez Kennedy. Su tesis doctoral se basa en la policía judicial. Así es, señor. Y el artículo 272 de la Constitución Nacional habla de que la ley podrá crear la policía judicial, dependiente del Poder Judicial, a fin de colaborar directamente con el Ministerio Público. A su entender, la legislación de esta disposición constitucional y su implementación puede ayudar en algo, ¿en qué aspecto el sistema de justicia, doctor? Le agradezco por la pregunta. En el año 1980
88, 13 de octubre, día de la última aparición de la Virgen de Fátima, he defendido esa tesis. La policía judicial, su implementación en nuestro derecho penal positivo. Mi tutor ha sido el profesor doctor Óscar Pacielo Candia. Y me ha dicho varias veces, cambiado de tema. Y yo le decía, profesor, yo quiero trabajar sobre este tema. Mandé ese amigo de cambiar de tema. No ya probamos, ainda de nunca. Yo era tan joven, 27 años cuando eso, que no podía entender. Hasta que hoy día me doy cuenta por qué mi maestro me decía tantas veces eso. Porque era restarle competencia, fuerza a la policía administrativa o de seguridad. Y en esa época la policía mandaba. La policía judicial que hemos concebido es similar a la Sûreté de París, considerada como la mejor policía judicial del mundo, en donde los miembros de la policía judicial, de todas las profesiones, no solamente abogados, arquitectos, ingenieros, economistas, tengan funciones jurisdiccionales y asuman el trabajo de investigación desde el inicio hasta su conclusión y que dependa de la Corte Suprema de Justicia. Esa fue una gran discusión, habida cuenta que otros propugnan que dependa de la Fiscalía General del Estado, que es al final de cuentas un sistema acusatorio el que investiga. Pero el Poder Judicial y la máxima instancia judicial, yo considero como en otros países, como en Costa Rica, como también en Perú, Ecuador, Chile, la Policía Judicial depende de la Corte Suprema de Justicia. Sus actos son considerados jurisdiccionales. Con eso terminarían las impugnaciones a los informes policiales, terminarían las chicanas y al mismo tiempo se daría participación a técnicos con rango de funcionarios del Poder Judicial. Entonces, eso implica, no es desvestir un santo para vestir otro, sino por el contrario, darle mayor cientificidad, mayor seriedad y mayor seguridad a los justiciables, interviniendo individuos científicamente entrenados, tal como lo propugna el maestro Caferata Nores, que es uno de los principales exponentes, autor del anteproyecto de ley de la Policía Judicial de Córdoba. Distinguido profesor. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, doctor. Buenos días. ¿Cómo se determina la notoria honorabilidad para el ingreso a los cargos públicos, principalmente en el ámbito de la justicia? No es lo mismo el honor que la reputación. Yo pondría notoria reputación, porque la honorabilidad es un concepto íntimo. El honor, decían los griegos y lo sostuvieron los romanos, en los delitos contra el honor y la reputación, en el digesto Código de Justiniano, el Pandectas, de que el honor es lo que una persona considera y lleva en sí. En cambio, la reputación es la valoración ético-moral que la sociedad tiene de la persona. Respondiendo a su pregunta y haciendo esta aclaración, notoria honorabilidad usa nuestra Constitución Nacional. Entonces, no le podemos entronizar, por usar una palabra así muy cruel, en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, a un violador en serie, a una persona que ha cometido violencia familiar, a una persona que lleva una conducta desequilibrada, una conducta poco digna. Pero repito, esa redacción, humildemente lo digo, no es tan feliz. Tendría que haber sido o no de notoria reputación. Gracias, doctor. Otra pregunta, retomando un poquito la consulta que le hacía el exministro Raúl Zapena. Yo me recibí en el año 98, mi querido doctor, y mi primer caso
Fue una demanda de daños y perjuicios, que perdí en primera instancia, gané en segunda, y cuando asumí en el Consejo de la Magistratura en el año 2013, ese juicio ya llevaba para resolver 7 años en la Corte. Más los 4 que estoy ahora, ya no soy abogado de la causa, son 11. Yo no sé si realmente un ministro puede aguantar 7 urgimientos o 50, porque realmente la gente no ve que sea así, doctor Rodríguez Kennedy. Le hago esta pregunta porque me llamó la atención esa respuesta que dio. Y usted sabe, todos sabemos aquí que no se puede interponer recurso de queja contra un ministro de corte. Realmente el pasillero, el litigante, que usted diferencia, está indefenso ante esa mora excesiva de la Corte Suprema. ¿Qué propuesta concreta tenemos al respecto? Gracias por esa pregunta, profesor. En el área penal, procesal penal, repito, cuando no se resuelve una casación, la Corte tiene 30 días para resolver un recurso extraordinario de casación o de revisión. El Código Procesal Penal ordena que previo urgimiento ese ministro sea inmediatamente ipso iure, de pleno derecho, sustituido por otro. Yo creo que entrelazando su pregunta con la del profesor Sapena Brugada, había dicho yo al responderle a tan digna persona que esto viene por una constituyente, en el sentido de que no solamente necesitamos, repito, de una sala de casación para todas las jurisdicciones, unificar la jurisprudencia. Hoy día tenemos resoluciones que van a la derecha, resoluciones que van a la izquierda, que van al centro, se contradicen todos. Entonces, yo creo que el Tribunal de Casación pondría orden. Ahora, en la nueva constituyente y en la nueva estructura del Poder Judicial, el ministro de Corte moroso, el camarista moroso, el juez moroso, debe ser destituido de su cargo. Debe ser causal de juicio político, señor profesor, que un ministro caiga en la detestable y deplorable mora. Y siento mucho por usted que haya litigado 7 años y todavía en ese tiempo no haya conseguido sentencia. Y lo digo de todo corazón porque lo que el justiciable quiere es saber su sentencia. Cuando hacíamos las visitas en el penal, decían los reclusos, hemos 5, 10, 15, de Gustavo, ya hay cuasema, aligata. Nunca es fidelis cum potentes societas, decía Fedro en su fábula El lobo y el cordero. Nunca la sociedad estará segura con los prepotentes. Por favor, señora, por favor, orden la sala, por favor. Cuando termine, van a poder... Hay una pregunta de auditorio, doctor, antes de continuar con la palabra a los miembros del Consejo. ¿Qué propuesta tiene para los 19 pueblos indígenas del Paraguay por el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas en justicia inclusiva según las 100 reglas de Brasilia y los derechos humanos? Muchísimas gracias por esa pregunta porque yo amo de todo corazón a mis hermanos indígenas. En el Chaco paraguayo, la circunscripción que me honro en presidir tiene 56.600 kilómetros cuadrados. En ese territorio geográfico están 13 etnias. La Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte de San José de Costa Rica, nos ha sancionado por el tema de las tierras para los hermanos en REC, $10 millones. Hace poco, la señora vicepresidenta, entonces ministra de la Corte, la profesora doctora Alicia Pucheta de Correa, ha acompañado a representantes de ese máximo tribunal de San José de Costa Rica para entregar esas tierras. Hace 3 meses tuve el honor de acompañarlo, cumpliendo la sentencia de San José de Costa Rica. En ese menester, hoy día hemos designado
6 a través de la Corte Suprema de Justicia, 6 peritos indígenas, antropólogos. Para ese efecto, debemos de unificar las normativas que atañen a los hermanos indígenas. En primer lugar, la Constitución Nacional consagra la defensa de sus costumbres, de sus derechos. En segundo lugar, aplicar el protocolo número 169 del Protocolo para la Aplicación de Justicia a los Pueblos Originarios, le llama. Las 100 reglas de Brasilia, la Convención de Riad, el Tratado de Beijing, la Ley 904/81, Estatuto Indígena, que el artículo 6 de ese estatuto dispone de que el juez puede resolver que ese hermano indígena, si es delito lo que se le imputa, cumpla, por ejemplo, una medida cautelar en su propia etnia. Porque notablemente los hermanos indígenas entre etnias no es que se llevan demasiado bien. Finalmente, propongo que tengamos un solo instructivo o protocolo de administración de justicia para los pueblos indígenas, incluyendo el Código Procesal Penal. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Muy buen día, profesor. Una consulta y voy a hacer un pequeño preámbulo antes de formular la pregunta. Usted, desde muy joven, activó en todo lo que es la actividad gremial. Después de recibirse tuvo la oportunidad de ser juez. Después también la de ejercer la profesión. Y hoy está como magistrado, presidente de la Circunscripción Judicial de Yayas. Es decir, quemó todas las etapas y tuvo la oportunidad de sentir de primera mano y ver también de primera mano todo cuanto es el servicio de justicia. Ahora la consulta es la siguiente. No termino el preámbulo de aviación. Tenemos encuestas, percepciones ciudadanas donde hablan de la necesidad de mejorar la imagen del Poder Judicial. Hoy, si bien está como presidente de una circunscripción a nivel país, no quiero involucrarle en su circunscripción en particular, ¿cuál sería su propuesta concreta para mejorar la imagen del Poder Judicial, no de la Corte solamente, del Poder Judicial, en caso de acceder al cargo de ministro de Corte Suprema de Justicia? Gracias por la pregunta, profesor. En primer lugar, necesitamos la colaboración, la acción sinérgica total entre la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Porque hoy día, hay que ser sincero, hoy día pareciera que no existe armonía entre el Jurado de Enjuiciamiento y la Corte Suprema de Justicia. Y el pueblo nos está mirando. Para mejorar la imagen del Poder Judicial en sí, tenemos que necesariamente ejercer el liderazgo que la Corte Suprema de Justicia necesita. Líder, conductor, en el sentido de que sea implacable con los corruptos y no entronicemos más la impunidad. Entonces, tenemos que reforzar, mi apreciado profesor Osvaldo González Ferreira, el Instituto de Seguimiento y Control Interno de la Corte. No estar en sus despachos sus funcionarios, que vaya a las circunscripciones judiciales, que tome al azar un expediente que está en la Secretaría y revise, que actúe de oficio, que no espere denuncias. Los señores ministros que visiten permanentemente las circunscripciones donde son superintendentes. Y como decía Séneca, que enseñe con el ejemplo. No hay mayor fuerza que el ejemplo. Entonces, el pueblo sabe y conoce, es sabio, pero se calla. Pero y cuera y pama lo mitaco anga.
Ahora estamos haciendo justicia por mano propia. Entonces, reitero, mi propuesta concreta a su pregunta es de que dar mayor fuerza al Departamento de Seguimiento y Control y no tardar, entre comillas, con las investigaciones sumariales y derivarlo inmediatamente al jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde hay especialistas que analizan la función jurisdiccional. Pero nos va a llevar tiempo. Yo no puedo concebir, señor ministro, que un magistrado de primera instancia que gana 14 millones de guaraníes se pase en una camioneta de $120,000. Yo apenas estoy sobreviviendo con mi sueldo de miembro del Tribunal de Apelación. Y lo solemos hablar con un compañero de sala. Esa ostentación grosera de algunos magistrados que tienen mansiones, cuyo costo pasa los $1 millón. Hay que investigarlo. Y hay cuamina hoy para hacer la plata la PCTV hoy con tanto lujo. Porque si viviera de su retribución, lo haría humilde y sencillamente. Si fuese yo ministro de la Corte Suprema de Justicia, no tendría contemplaciones. Duralec, Sedlec. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Y la pregunta del doctor Osvaldo González, para alcanzar grado de inversión, siempre se busca un concepto fundamental, el cual es la seguridad jurídica. A ese respecto, ¿cuál es su concepto y qué haría usted para que tengamos esa seguridad jurídica, doctor? Al principiar mi exposición, gracias, señor ministro. Yo sostenía de que el pueblo anhela, sueña y ansía la seguridad jurídica. Entonces, que la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia, no tiene derecho a equivocarse. No puede equivocarse. Y los medios recursivos son muy cerrados para llegar hasta la Corte. En donde más injusticia hay es en el terreno que el profesor Sosa Centurión conoce sobradamente, que es lo contencioso administrativo, el derecho tributario. Allí no existe la doble instancia. ¿Por qué no creamos jueces de primera instancia en lo contencioso administrativo, que el Tribunal de Apelación en lo contencioso juzgue la de primera instancia y excepcionalmente llegue a la Corte? Porque actualmente hay demandas que también duran 5 o 6 años y que están en la Corte en grado de apelación. Entonces, capacitación, invertir, que nos den el 3%. Por Dios pedimos a los señores congresistas que den al Poder Judicial el 3%. Y no solamente como hoy estamos recibiendo el 1,81%. Y con esos recursos capacitar a los magistrados. Y otro grave problema que estamos teniendo es que nuestros magistrados, especialmente que van al interior, no hablan el guaraní. Yo propongo que, eso lo ha hecho ya el profesor doctor Antonio Fretes, gran impulsor del idioma guaraní, del bilingüismo. Porque hay jueces que una palabra no dicen en guaraní. Entonces, establecer la capacitación y la formación también en el idioma guaraní. Capacitarlo, señor. Es necesario, porque de lo contrario siempre se va a entronizar la injusticia, la impunidad, y eso va a tardar unos años para que la justicia recupere. ¿Y por qué vino este problema? Perdónenme, quizás lo que voy a decir puede ser muy caro a mis pretensiones, pero la verdad os hará libres.
Lamentablemente, porque nuestros magistrados siempre están presionados por la acción de los políticos. Y entonces hay algunos que no pueden resistir y doblan la cerviz o se dejan llevar por las contracciones de sus músculos estomacales. Y lamentablemente, al principio dije, no existe un magistrado absolutamente independiente. Yo mentiría eso. Si mi madre me pide por una comadre de ella, yo voy a mirar ese expediente con cierto cariño. Pero no voy a cometer injusticia. No puedo romper la ley. Pero eso nos va a llevar tiempo. Y por sobre todo, decisión. Y lo fundamental es la independencia económica, mi querido profesor, la independencia económica. Landeso guéramo con ay, hermano. Nadie te respeta. Y si vos no manejas tu propio dinero, entonces, oye, y a la corte no se le da el 3%. Y si tenemos independencia económica, muchas cosas solucionaríamos. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Permítame utilizar su espacio. Hay cuángola ñe cuaiteri a la abañeme. Ella popia hoy ese. Eres ande utoite vende madre lleva. Ande con sembo profesor. No pensé. Ya yo era antes. Ese NDP atribuía la ñeme. Y sobre todo no resisto la necesidad de decirlo porque en una parte dijiste si yo fuera ministro, el ministro no puede equivocarse. Bueno, trayendo a esas expresiones que me atribuiste, que no son mías, está en un libro, Elogio a los jueces por un abogado, que fue traducido por Santiago Sentín Melendo y atribuido a Piero Calaman-Rey, que algunos no lo llaman Piero Calaman-Rey, sino Pietro Calaman-Rey. Como el extinto es de origen italiano y no manejo muy bien el italiano, decía, los que ejercen el poder deben prepararse para rendirle cuenta a Dios. Amén. Ser humildes y mansos, porque el poder envilece, y si no nos comportamos de esa manera, la caída será amarga y solamente nos quedará ir al templo a pedirle perdón a Dios. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Sosa Centurión. Con esto damos por terminada su exposición, doctor Oscar Rodríguez Kennedy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente don Claudio Baqueta Chiriani. Y a los señores miembros que han tenido la gentileza de escucharme. Muchas gracias a mi familia. Muchas gracias a mi compañero de sala. Muchas gracias a los presentes que han oído la voz quizás de Juan el Bautista en el desierto, pero es hora de que nuestra justicia cambie. Y discúlpenme, pero Julio Correa, y con esto me despido, imagina porque iba, imagina. Julio Correa, autor de Carupocá, Sandía y que me perdonen las damas que están aquí presentes. Voy a hacer una especie de paralelismo. Decía Julio Correa, justicia. Eres la prostituta que pasas de mano en mano. La guardia pretoriana, cáfila de bandidos, te atropella.
te veja y te humilla. Pero no llores más justicia de mi dolor y de mi duelo, que muy pronto encontrarás al macho que te haga parir la libertad. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Gracias.